psicología y la fe. Y como la fe, sin entrar en contradicción con la ciencia, o sea, con la razón, porque está más allá de la razón, puede iluminarnos muchas veces acerca de algunas conductas que tenemos todos los seres humanos. Me apasiona el tema del aprendizaje, me apasiona el tema de la felicidad, cómo lograr cada vez una vida más plena, más feliz. Si todos estos temas de desarrollo personal, desde la psicología y desde la fe, en mi caso la fe cristiana, te interesan, entonces te invito a seguirme, suscribirte a mi canal, dar like, compartir, porque muchas veces este tipo de contenido puede ayudar a mucha gente que quizás no tenga los recursos para ir a o asistir a una consulta en psicología, o a veces también no encuentra, ¿verdad?, quien pueda guiarlo a nivel de espiritual, porque hoy en día por ahí encontramos muchos sacerdotes que están muy recargados con muchas actividades. Entonces yo pienso que estos contenidos pueden ayudar muchísimo a cualquier persona que busque ser mejor, pero desde un desarrollo de sí mismo abierto a lo que Dios quiere de uno, o sea, a la identidad, al reconocimiento de esa identidad que Dios nos dio, de esa dignidad maravillosa que nos dio como hijos suyos. Bueno, yo hoy quiero compartirles en este espacio de esta escuela online, lo llamo escuela porque aquí vamos aprendiendo, ¿verdad?, a través de los videitos. Escuela online, vida mejor, psicología y fe. Si quieres ver los episodios anteriores, te invito a ver la playlist y te dejo aquí el último, no, te voy a dejar aquí el episodio del testimonio del que voy a hablar hoy, porque me voy a servir hoy de este testimonio de la psicóloga Adriana Valareso, a la cual entrevisté en un vivo, la entrevisté en vivo. Tiene un testimonio maravilloso acerca de cómo Dios intervino en su vida, un testimonio que, bueno, si lo escuchas completo te va a llenar, ¿verdad?, de escalofríos, ver cómo Dios puede actuar en uno. Y no solo en ella, conozco muchos testimonios de mucha gente que ha pasado por situaciones parecidas. Si tú conoces alguna situación así, dímelo para poder entrevistar a estas personas y que entonces eso pueda enriquecernos a todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, este testimonio lo vamos a ir desglosando poquito a poco para que podamos ver cómo fue desarrollándose la conducta de ella, o sea, su psicología, cómo fue actuando en ella, cómo Dios intervino en su vida y le hizo dar un giro total. Pero vamos de a poquito. Lo que a mí más me interesa es identificar las trampas mentales, las mentiras que el mundo, o sea, que los demás, que nuestro propio yo, completamente exacerbado, y que el enemigo de Jesús, que es el enemigo de todos nosotros, buscan poner en nosotros esas creencias limitantes, esas mentiras. Y me va a servir mucho este testimonio de Adriana para identificar esas trampas mentales que son comunes a todos nosotros. Hoy les presento la trampa mental de la falsa independencia o falsa sabiduría. Vamos a escuchar entonces el testimonio de Adriana. Pero tuve una infancia muy feliz. Yo creo que todo empezó más o menos a los 14 años, que ya entré en la adolescencia y, y empecé a interesarme más en otras cosas. Entonces ya todo se volvía las amigas, las fiestas, como decimos, los enamorados y empecé ya pues a querer buscar más independencia y siempre he sido muy, muy curiosa por todas las cosas prohibidas. Entonces pues yo siempre quería estar en todas las cosas. Ya quería fumar cigarro, ya quería empezar a tomar licor, ya quería todo. Entonces,
Mi mamá pues me trataba de proteger de todo esto, viendo que yo era así un poco curiosa. Y empecé a chocar con ella, tratando de buscar mi independencia y empecé a alejarme ya más del núcleo familiar. Entonces ya me molestaba un poco las cosas de Dios, ¿no? Y en ese plan crecí, entré a estudiar psicología a la Universidad Católica, que no es nada católica, aquí en el Ajá, Perú al menos, sino al suele contrario. pasar, suele pasar. Yo estudié en una universidad católica en Argentina, en El Salvador, pero la verdad lo único mínimo, hay pinceladas que teníamos de fe era en teología, pero ni siquiera, porque era una teología como, si bien se supone que es jesuita, ¿verdad? La universidad abierta, o sea, estudiábamos todas las religiones juntas, o sea que Ah, y la católica yo creo que puede que sea un poquito más ortodoxa según el padre, ¿verdad? Que tenga a cargo las ajá. materias, pero en general, no, ¿verdad? Bueno, en la universidad ni siquiera teníamos teología, creo. No, no Ujú, llevábamos. Era en la formación de psicología, yo te diría más bien que al contrario, era muy orientado al psicoanálisis, sí, y bueno, también igual. en fin. Entonces ya empecé yo a un poco, obviamente, a interactuar con colegas de todo tipo de pensamientos y me di cuenta que mi forma de pensar era muy, muy, muy rara, en el sentido de que éramos muy pocos los que creíamos todavía en la iglesia, en los dogmas de fe y todo eso. Claro. Y yo siempre me acuerdo que debatía y debatía con mis compañeros en la cafetería y qué sé yo, hasta que dije, ya me cansé, ¿no? Ujú. Y todo el mundo te da muchos argumentos. Entonces, al final dije, bueno, empezaré a escuchar más otras formas de pensar de repente. Y claro, en ese momento de estudiante mi vida también era muy... eh, yo me acuerdo que, bueno, ya empecé a hacer prácticas, a trabajar en recursos humanos. Y llegó un momento en el que dije, mira, lo que todo el mundo está haciendo acá, eso debe ser. Esta tentación o trampa mental de esa falsa independencia, esa falsa sabiduría que uno siempre busca al margen de Dios, lo podemos encontrar reflejado justamente en la tentación que encontramos en el libro del Génesis capítulo 3. Ese aspecto simbólico del relato del Edén, de la serpiente, del encuentro con Eva, refleja una realidad, algo que es real, si bien está lleno de simbolismos, o sea, es una parábola, es como un cuento que nos remite a una realidad más profunda y que influye muchísimo en el modo en que nosotros vamos interpretando la realidad, haciéndonos, engañándonos a nosotros mismos. Eso es lo principal, ¿verdad? Que hace el enemigo en nosotros. Esa es el padre de la mentira. Sabe que nosotros queremos ser independientes, sabe que nosotros queremos vivir al margen de Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos ver esta necesidad de una independencia al margen de Dios, de buscar una propia sabiduría, ¿verdad? Al margen de Dios en la tentación de la serpiente, ¿verdad? Recordemos que la realidad, ya he hablado en otro momento acerca de las realidades espirituales, que porque no podamos verlas no quiere decir que no sean ciertas, porque podemos comprobar la acción del mal en nuestra vida a través de testimonios de personas que han incursionado en el espiritismo, en un montón de prácticas al margen de Dios, de la nueva era, y cómo empiezan a tener manifestaciones sensibles, de las que incluso llegando a psicosis, que nos podemos dar cuenta que están en ese momento abriendo una puerta al mal. Entonces, si el diablo existe, existe, ¿sí? Lo que pasa es que no es así cachudo como nos lo imaginamos. Era un ángel hermoso, maravilloso, ¿verdad? Tan hermoso que quiso que todos lo adoraran, quiso ser más que Dios, quiso ser el Dios. Y esta, luego de su caída, es la tentación que quiere hacer sentir al hombre. Cuando le dice a Eva,
pueden comer de todos los árboles. Lo que pasa que Dios sabe que si comen de ese árbol que les dijo que no comieran, no van a morir, no van a morir. Eso es una mentira, por eso era padre de la mentira. No van a morir, sino que se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Qué mentira, ¿verdad? Qué mentira más grande. Primero porque ya Adán y Eva vivían en esa relación profunda con Dios, en la que verdaderamente eran hijos de Dios, o sea, vivían en una vida de gracia, la gracia anterior, ¿verdad?, a la caída. No necesitaban ser más que Dios, pero esa fue la tentación de Eva, ¿verdad? Tenían libertad, pero conocían el bien, tenían libertad para hacer el bien en ese momento, y Dios quería protegerlos, que no conocieran todo lo malo del mundo, que no vinieran a este mundo la enfermedad, las preocupaciones, la ansiedad, todo. Dios quería protegerlos. Sin embargo, les advierte, ¿verdad? Yo soy quien les dice, yo le doy el manual de instrucciones. No busquen conocer las cosas al margen de mí. Eso es lo que representa el fruto prohibido, que mucha gente dice la manzana, pero en realidad la manzana no está en la Biblia, no se habla nunca de una manzana. La manzana vino a partir de sermones posteriores en los que se habló acerca de la manzana, porque el origen de la palabra manzana en hebreo, la palabra, digamos, manzana representa todas las frutas, entonces fue por eso que se interpretó como ese fruto prohibido era la manzana. En realidad lo que está representando es la tentación de querer conocer lo que Dios no nos da a conocer, o sea, lo desconocido. O sea, Dios sabe lo que nosotros necesitamos para ser felices y eso es lo que nos da a conocer. No necesitamos saber todo lo demás, saber todo el futuro, ¿verdad? Sino que necesitamos vivir el día a día. Entonces, sin embargo, Eva ve que eso es muy apetecible y dice la Biblia, vio entonces Eva, vio la mujer, ¿verdad? Que ese fruto era bueno, apetecible y excelente para adquirir sabiduría, o sea, quiso ser más sabia que aquel que lo había creado, ¿sí? Y entonces come de ese fruto y le da de comer a Adán, ¿verdad? Bueno, y ahí empieza la historia, ¿verdad? Ya desde ese momento toda nuestra naturaleza está marcada por esa tentación a independizarnos, a no querer saber nada de Dios, a querer hacer las cosas por nosotros mismos. Ahí vemos, en el testimonio de Adriana, vemos que ella no es una muchacha fuera de lo normal, es como todos los adolescentes que están protegidos, así como estaban Adán y Eva protegidos en el Edén por Dios, su Padre, y de repente quieren salir a conocer todo, ¿verdad? O sea, quieren conocer más de lo que sus padres le han enseñado. Entonces, esto es normal a todo adolescente. ¿Qué pasa? Que el adolescente, si nosotros desde la psicología lo estudiamos, hay un libro muy bonito de Nobel que se llama El síndrome de la adolescencia normal, que habla de que el adolescente va pasando por diferentes etapas y diferentes situaciones que le van angustiando, perturbando, y una de ellas es la necesidad de independizarse de los papás, porque sale al mundo y empieza a ver que las otras personas hablan otras cosas que no se hablaban en su casa, empieza a ver diferentes discursos que van en contra a lo que él aprendió, ¿sí? Pero entonces el adolescente se hace un cuestionamiento. También todo esto lo habla Erik Erikson, ¿verdad? En sus etapas del desarrollo. El adolescente, porque esta es la etapa en que empieza toda esta situación de rebeldía, ¿verdad? En Ariana. El adolescente busca entonces conocer las cosas al margen de Dios y se sale de esa fe. No siempre, ¿verdad? Se sale, pero generalmente empieza a cuestionar esa fe transmitida por sus padres.
¿Qué pasaba? Todos estos autores de lo que les hablo son del año 70, 80. ¿Qué pasaba entonces? Que el adolescente, luego de ese cuestionamiento, va por el mundo, se equivoca, ¿verdad? El adulto joven, y después vuelve a su fe, vuelve a sus raíces, pasa algo en su vida, se encuentra con Dios y descubre que ahí es donde está mejor. Bueno, eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. En mi caso personal, en ese momento que yo iba abriéndome al mundo, saliendo al mundo, bueno, hubo una enfermedad en mí que me impidió, digamos, esa salida al mundo. Yo digo que Dios me preservó justamente para estar siempre agarrada de Él, ¿verdad? Y no dejar de creer en Él, porque además Él intervino de una manera maravillosa en mi sanación, de manera que fui testigo de todo eso. Bueno, todo esto que le pasó a Ariana es muy normal, pero ¿qué pasaba? Antes el adolescente generalmente volvía, porque veía toda una cultura de fe en sus mayores, ¿verdad? En las personas mayores, y a medida que iba siendo mayor, iba identificándose más con todo esto. Sin embargo, hoy en día estamos en una situación de pérdida de fe generalizada y nuestros hijos vamos viendo que pierden su fe a edades más tempranas, y es por toda la influencia de redes sociales, medios de comunicación, de educadores, incluso en escuelas católicas o escuelas cristianas, que les transmiten que Dios no existe, que Dios es un invento, que Dios es un cuentito, ¿verdad? Infantil. Y bueno, lamentablemente, entonces, como el ser humano tiene una necesidad espiritual muy grande, al quitar a Dios se va metiendo en otras cosas. Pero esto es lo que vamos a ver después en el testimonio de Ariana. Entonces, hoy en día vemos muchos que siguen en esta etapa adolescente viviendo, o sea que se han independizado de Dios, se centran en sí mismos, ¿sí? Hay una frase muy linda que dice que el niño pasa a ser adolescente cuando se descubre a sí mismo y se centra en sí mismo. Eso es la adolescencia. Pero pasa a ser adulto cuando descubre a los demás y se centra en los demás, en el servicio a los demás. Pero hoy en día no pasa eso. Tenemos gente que está en una adolescencia continua, ¿verdad? O sea, no vemos esa madurez, ¿verdad? Esa apertura a la trascendencia, a Dios, al servicio, a los demás. O sea, hay un espíritu totalmente anticristiano, ¿verdad? En el mundo, que hace que se adapten, ¿verdad? En vez de que sigamos las palabras de San Pablo en Romanos 12, no se adapten a este mundo, sino más bien renueven vuestra mente, ¿verdad? En el Espíritu Santo, de manera que puedan saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero hoy en día estamos ante, bueno, situaciones así. Nos corresponde a nosotros, los que tenemos fe, orar mucho, orar por nuestros hijos, no sufrir. Yo en consulta veo muchas mamás que se angustian porque sus hijos han perdido la fe. Bueno, hay que seguir orando, ¿verdad? Hay que seguir orando y Dios sabrá soltar el control para no angustiarnos. En algún momento Dios sabrá cómo intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Esto que vemos en Ariana y que antes veíamos en adolescentes, en los años 80, 90, lo vemos hoy en día. Yo prendo redes sociales, ¿verdad? Y veo, o en consulta, veo adultos que son como niños, ¿verdad? Adultos que son como niños, que solo piensan en sí mismos, o sea, y eso lleva al fracaso en la vida matrimonial, porque si yo no soy capaz de renunciar en favor del otro, tiene que haber correspondencia, ¿verdad? Un día renuncio yo, otro día renuncias tú, pero si mi felicidad no está en hacer feliz a la persona que yo tengo al lado, sino en creer que esa persona tiene que complacer todo el tiempo mis deseos, eso va totalmente a la quiebra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Es la falsa independencia. Es lo que han sembrado tantos psicólogos, tantos coaches que hablan solamente del amor propio, pero que se olvidan de la necesidad de abrirse
a los demás, ¿sí? Y vemos también una falsa sabiduría, o sea, la ciencia queriendo independizarse totalmente de Dios. Lógicamente la ciencia tiene su ámbito propio, ¿verdad? Pero tenemos que ser, si nosotros no conocemos lo que hay más allá, bueno, no nos metamos en decir barrabasadas, ¿verdad? De que no es así, porque creámoslo o no, sí es así. El mundo espiritual existe aunque no lo podamos ver. Que la ciencia estudie solamente lo que podamos ver, perfecto, pero hay otras realidades también. Entonces, la sabiduría, al margen de Dios, es una sabiduría reduccionista y la vemos hoy en día en nuestras universidades. Las universidades han surgido de los monjes en Monte Cassino, porque ellos tenían formación de todo, ¿verdad? De medicina, fueron los primeros médicos, los primeros farmacéuticos, los primeros que cultivaban hierbas, agricultores, ¿sí? Y luego, entonces ellos deciden fundar una universidad donde dieran ese tipo de educación universal, ¿verdad? Para todos. Pero ¿qué pasa? Poco a poco el ser humano fue desprendiéndose y diciendo, bueno, voy a estudiar solo la ciencia. Como en el caso de Ariana, vemos que incluso en universidades católicas la ciencia estaba secularizada, ¿sí? Y entonces se buscan dar conocimientos, pero al margen de Dios. Esta es la realidad a la que hemos llegado en nuestros días, ¿verdad? Esa falsa independencia, porque el ser humano se cree libre, se cree independiente de Dios y sin embargo no se da cuenta que está siendo dependiente del estrés, de la ansiedad, de otras personas, porque cuando perdemos esa dimensión de depender solamente de Dios, porque Dios nos ha creado, dependemos de Él, queramos aceptarlo o no, ¿verdad? Si Dios dice, se acabó tu vida en este momento, se acabó. Si dice, te enfermas en este momento, te enfermas. Entonces hay una relación de dependencia, pero es una dependencia sana, reconocer la acción de un creador en mí. Pero si yo creo que esto no existe, entonces quito a Dios y voy a poner en mi vida ídolos. Voy a poner el ídolo de la ciencia, el ídolo de la psicología, el ídolo de otras personas, entonces me enamoro de otra persona, caigo en una dependencia emocional porque hay una necesidad en el hombre inscrita en nuestro corazón de estar siempre en esa relación de amor y de dependencia de Dios. Eso no lo podemos eliminar de nosotros. Bueno, queridos seguidores, queridos amigos, espero que entonces podamos ver el siguiente capítulo en el que voy a seguir contándoles cómo fue avanzando esta historia de vida de la psicóloga Ariana Valareso, cómo ella fue llegando a ese descubrimiento de que había sido engañada a lo largo de su vida, como muchos lo somos hoy en día. Que Dios les acompañe, que estén muy bien.